Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a esta sesión en la que empezamos con la mesa de vigencia del pasado, con los historiadores, y tengo el gusto de moderar esta primera sesión del día de hoy, en la que vamos a estar con tres grandes historiadores, hablando de el presente, el pasado de Hispanoamérica. La mesa se llama Vigencia del pasado por algo que yo creo que está muy presente en nuestros días, es que el pasado, como diría Faulkner, no es pasado verdaderamente, siempre está muy presente en nuestros días y quizás de manera más extrema en estos últimos años en los que los agravios y los desagravios se suceden en esta relación difícil entre América y España, entre las distintas memorias que existen en América, que también es parte de un fenómeno global de expansión de la memoria, y que pienso que tenemos la suerte de contar aquí con tres historiadores que, más allá de las memorias que son, como diría Pierre Nora, ¿no?, quien empezó el movimiento de la memoria, que son selectivas, en cierto sentido sagradas, y por supuesto de dudosa objetividad, ¿no? Tenemos la suerte de contar con historiadores que con su buen oficio nos van a saber explicar y van a ayudar a complejizar sobre ese tema tan extraño y tan difícil que es la historia. Y por tanto, bueno, pues vamos a empezar esta sesión hablando sobre Hispanoamérica y hablando sobre un pasado que siempre está muy presente. Y como yo soy moderador y por tanto tengo que ser moderado, voy a limitarme a presentar a cada uno de los historiadores que van a intervenir. Tendrán un tiempo de exposición de unos 10 minutos y después pues, animaremos la mesa con un coloquio y algunas preguntas que tenemos preparadas. Así que, por tanto, daré paso, en primer lugar, al profesor Francisco Javier González Errázuriz, doctor en Historia por la Universidad de París y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, en Chile. Es profesor de la Cátedra de Historia de Chile Contemporáneo y del doctorado en Historia, donde imparte cursos de su especialidad y ha dirigido varias tesis doctorales. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en la influencia europea en Chile e Iberoamérica durante el siglo XIX. Además de diversos artículos en revistas especializadas, ha publicado en el año 2019 Familias empresarias y desarrollo económico en la historia de Chile, con el profesor John Martínez. Actualmente está trabajando en varios capítulos de una, yo diría que muy ambiciosa historia de la República de Chile, que se publicada y editada por la Academia Chilena de la Historia. Y bueno, yo tengo que aprovechar también para presentarme. Soy Santiago de Navascués, profesor de UNIR, y aunque tengo un apellido vasco, tengo menos apellidos vascos que el profesor González Errázuriz, que tiene, como me contó ayer, probablemente pues, un linaje, una descendencia. De González, pero hay sangre excepto González. Bueno, y a continuación pues, le voy a dar la palabra al profesor para que nos ilustre. Así que tiene 10 minutos. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y a la Universidad Internacional de La Rioja por esta invitación, y también muy especialmente al Comité Académico y Científico, y hago extensivo este agradecimiento de manera muy especial a Miguel Ángel Garrido, a Francisco Javier Gómez, Blanca Millán, a Carmen Cid y Cristina Sendra, entre otras, podría nombrar a varias, pero y a ti, Santiago, ¿no? O sea, la gente que ha trabajado en este congreso, lo he visto, lo ha hecho no solo bien, sino que con cariño, que es algo muy importante y lo he notado, ¿no? Entonces yo
De verdad me siento muy acogido y les agradezco que hayan hecho esto de una manera tan profesional y tan humana. Bien, hablar de la vigencia del pasado en América no es fácil porque es como hablar de América. Y además es hablar de una realidad presente en cerca de 400 millones de personas. Entonces, yo tenía una gran ponencia que la reduje y no sé si el resumen quedó más largo que la ponencia, pero vamos a tratar de hacer algo distinto y con algunas imágenes y gráficos que puedan explicar esto, ¿no? Entonces, yo no sé si esto cambia, no cambia. Ahí está cambiando. Bien. Entonces yo, al analizar el tema de la vigencia del pasado, dije o pensé en dos realidades. Una que es evidente, que es el pasado como herencia. Y esa herencia nosotros la vemos fundamentalmente a través de un mestizaje, pero que es más que un mestizaje biológico. Muchas veces en la actualidad se ve el tema mestizaje igual un tema un poco etnográfico o racial. Es mucho más. Es también cultural, religioso, etc. Y eso se manifiesta en una fe, en una lengua, en un orden que le da España a América, ¿no? Pero además, pensando un poco, decía, bueno, pero también hay una vigencia del pasado en algo que puede ser como contrario, y es lo que yo he llamado la vigencia en una crítica, ¿no? Porque no podemos olvidar que a partir de la independencia, prácticamente en todas las naciones de América hubo una posición muy crítica, muy fuerte en contra del mundo español, injusta creo yo, quizás por asegurar la creación de un Estado-nación, etcétera, pero que se proyectó en el tiempo y todavía lo tenemos presente. Y todo lo que vemos de corrientes antihispanistas actuales son herederas de esta primera gran luz antiespañola, se puede decir. Y por eso es que uno puede decir contradictoriamente, el pasado también está presente cuando es criticado. Bien, esta herencia está compuesta de un yo no sé para dónde tengo que apretar esto, pero ya, bien. Un mestizaje étnico que es múltiple, ¿no? Pero que está cohesionado entonces por una unidad, una lengua, una fe. Y cuando digo una unidad, me refiero a una palabra que a mí me gusta mucho, o sea, una explicación que da un filósofo francés que se llama Gustave Thibon, y él prefiere hablar de unidad, no de unión. ¿Por qué? Porque lo leo, tal cual dice, la unión es siempre más o menos exterior. Puede romperse, no está ligada. En cambio, unidad es una fusión. Y lo que hay en América es una fusión, y así lo veía Arturo Pietri, un gran ensayista y filósofo venezolano, que decía, mire, lo que nace en América, en Hispanoamérica, es algo nuevo. No es europeo, no es americano, no es indígena, es hispanoamericano. Y esa realidad está tan presente, y cuando digo unidad y digo fusión, lo digo porque muchas veces hay corrientes que tratan de como hacer sobresalir el mundo, el indigenismo. Si el indigenismo ya no existe, suena muy duro decirlo, ¿no? Pero vamos a ver porcentajes étnicos y raciales de genoma que nos muestran una realidad que América es mestiza. Y el gran problema es que mientras América no se reconoce como es, que es mestiza, va a tener problemas siempre, ¿no? Entonces digo yo, en esta tensión que produce la herencia versus la crítica, se han generado muchos problemas que explican un poco quizás varios de las crisis que ha tenido América hispana, porque ella misma creo que a veces no se ha entendido o no se ha aceptado del todo. Bien, aquí, bien, no, ahí. Yo reduje un cuadro que se refiere a genoma por una parte y a percepción por otra. Son estudios que se han hecho en un conglomerado de universidades sobre el tema del ADN y también sobre la percepción. Y si ustedes se fijan en las cifras, claramente nosotros vemos que estamos frente a una realidad mestiza, pero no solo por un tema biológico, sino que también un tema de percepción, ¿no? ¿Cómo se percibe? Aunque la percepción es una cosa lo más subjetiva que hay, porque eh, ustedes comprenderán que hay más gente que se dice europea que mestiza, lo cual puede ser, no sé,
curioso. Pero bien, esta realidad mestiza, que es étnica, pero también es cultural, nosotros la apreciamos en cualquier parte de América y en la actualidad, ¿no? De hecho, yo los invitaría, no lo voy a hacer porque saldría muy caro, a algunas fiestas, ¿no? Por ejemplo, el Cristo del Caguach, en el archipiélago de Chiloé, el Nazareno de Cusco a 5.000 metros de altura, o la fiesta de la Divina Pastora en Barquisimeto, o para qué decir Tepeyac o Guadalupe, ¿no? Son todas manifestaciones religiosas, pero que más allá de eso muestran lo que es el mestizaje en América, porque ahí ustedes ven vestidos, bailes, dialectos, lenguas, comida, costumbres, sincretismo, etcétera, que es lo que hace esta realidad tan rica que es la América actual. ¿Mm? Ahora, esto es antiguo, tan antiguo que ya Humboldt en su viaje hizo una serie de estudios que fueron corroborados después respecto a sus cifras, en que nos muestran que la realidad de la América comprendida como este mestizaje étnico y cultural estaba prácticamente hecha en la época de la independencia, ¿no? En la cual obviamente los porcentajes son menores, pero hay una mayoría de mestizos, y sobre todo el español es la lengua mayoritaria, hablada por más de un 60 y tanto por ciento. Hoy día el español es hablado por un 99% de estos 400 millones, y lamentablemente digo, se han ido perdiendo las lenguas nativas, eso es cierto, la lengua de distintas tribus. Fíjese que en un estudio de la UNICEF, de las 313 lenguas nativas identificadas actualmente en América, 280 más o menos son habladas por grupos que no superan las 10.000 personas. Es decir, estamos hablando de porcentaje ínfimo de lenguas nativas activas, ¿no? Uno puede decir es triste, pero también es la realidad, es la historia, y es lo que nos muestra que estamos en un mestizaje en el cual la lengua jugó un papel fundamental. Como dijo Octavio Paz, todos en América aprendieron a vivir, trabajar, amar, rezar, sufrir, bailar, soñar y morir en español. Realidad que quizás a nosotros los americanos nos sorprende, pero cuando venimos a Europa sí, que uno pasa 100 kilómetros y cambia el idioma, otros 50 kilómetros y cambia. No. Bueno, allá nosotros nos movemos miles de kilómetros y seguimos hablando lo mismo, ¿no? Y no solo eso, nos entendemos, nos reímos igual, lloramos igual, más o menos uno se da cuenta que estamos frente a una realidad que tiene esa raíz común del mundo hispánico que va dada fundamentalmente por la lengua. Yo me salto una serie de ejemplos que tenía de palabras divertidas y cambios, pero claro, uno no puede decir todo aquí, ¿no? Pero está claro que la lengua fue un elemento fundamental. De hecho, se han escrito grandes obras y yo soy convencido de que hay que seguir estudiando el mundo del lenguaje y de las lenguas y de los cambios y neologismos, etc. Pero indudablemente hay algo que va más allá de la lengua y que muchas veces se pierde como noción. Y creo yo que es el vehículo de mestizaje fundamental y primario fue la religión. Ayer ya lo dijeron y aquí yo lo corroboro con los catecismos, manuales, la cantidad de manuales en lenguas indígenas que se hicieron fue impresionante. Y no era porque simplemente un fenómeno para catequizar, sino que porque en los misioneros había un real interés por conocer el mundo otomí o araucano o guatemalteco, lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, la religión adquiere un papel fundamental. Y en una cultura, no es simplemente el adoctrinamiento, lo que se dio, por ejemplo, en las misiones de Paraguay, en Chiquito, en Juli, Perú, en la Araucanía, en Chiloé y en muchas otras partes, no solo jesuitas, sino que también misiones franciscanas y mercedarias son realmente notables. Yo les pongo un ejemplo, estuve a punto de poner el audio, pero dije yo, no, esto ya sí que era demasiada parafernalia, digamos, ¿no? Hay un coro de niños huilliches que interpreta el cancionero Pampugundú del padre Haberstadt, un jesuita alemán que estuvo en el siglo XVIII,
Y es notable verlos tocar instrumentos y cantar en Mapungundú en una música barroca. Y eso, ¿para qué decir si ustedes van al Festival de Chiquitanía, ¿no? O sea, no es simplemente una cultura que se les da en términos doctrinales, evangélicos, sino que también hay todo un mundo, ¿ah? De conexión con lo europeo que no llega simplemente al criollo, llega también al indígena, ¿ah? Eso es algo muy notable, y yo creo que nunca se trató mejor, voy a decir una cosa que puede ser políticamente incorrecta, mejor al indígena que en la época hispana. Cuando llegaron las repúblicas vinieron todos los problemas con el mundo indígena, todos, ¿ah? Y los actuales, con toda la realidad de lo que significa de problemas territoriales, etc. Ahora, obviamente este catolicismo, yo no voy a hacer una defensa para los que somos creyentes, uno sabe que la iglesia es una institución de origen divino, perfecto, pero compuesta por hombres. Y eso significa que todo lo que ustedes me digan que estuvo mal, se lo acepto. Porque hubo hombres, y hubo injusticia, y todo lo que quiera, pero al final, lo que quedó, creo yo, fue un catolicismo criollo, americano, que no es el catolicismo hispano, ¿no? Manifestado fundamentalmente en un arte, etcétera, pero también en ciertas peculiaridades, por ejemplo, estos sincretismos, ¿no? En esta piedad popular, que es tan especial, ¿no? El sincretismo, por ejemplo, esa foto de arriba, es un homenaje a Aymara en la cordillera, y si ustedes se fijan, está vestido sacerdote, y el líder está dando la bendición. No son sacerdotes, obviamente. Ahí pasa de todo, digamos, ¿no? Bueno, pero más allá de eso hay una profunda piedad popular y un sentido de la vida que le dio esta religiosidad, que tiene un dejo de escatológico, ¿no? Y ustedes lo habrán visto en México, o sea, en México la muerte es como la más viva de las vivas, digamos, ¿no? O en toda América, que la principal fiesta que puede existir es el velorio, como dicen en América, el finado es el más vivo de los vivos, digamos, ¿no? ¿Para qué decir las fiestas del angelito, ¿no? Esas imágenes de Colombia y en Chile, abajo, que cuando muere un niño se hace una fiesta. Y se hace una fiesta bien regada, como se dice y todo, y que uno dice, oiga, esto es paganismo. No, es la creencia pura y dura de que ese niño murió sin pecado, está arriba, y por lo tanto tenemos uno arriba ya. Bien, santo al cielo. Pero bueno, este culto a la muerte y todo, y detrás de todo esto, en el lenguaje, y creo yo también en la religión, algo que hay que destacar que no siempre se ve. En Europa muchas veces lo americano se confunde con lo caribeño. Chévere, o la fiesta. Pero el americano es triste. Y eso uno lo puede ver en la poesía, en la música. Una quena andina es para llorar, ¿no? ¿Para qué decir la samba argentina, ¿no? La tonada chilena, todo es triste, todo es melancolía, plañidero, ¿no? El yarabí, etc. Incluso hay una canción, un tipo de canción que nace en Perú en el siglo XVIII que se llama El Triste. O sea, ya con eso lo digo todo, ¿no? Bien, por lo tanto, tenemos una forma de ser distinta a la hispana, herencia de ella, que tiene su característica especial, ¿no? Por último, hay un orden que está dado precisamente por el traslado directo de las leyes de Castilla a América. Felipe II pide expresamente que se adecúen en la mayoría de las posibilidades todas las leyes de Castilla e India. Nacen las leyes de India, leyes que se van a ir desarrollando, perfeccionando, con protección al indígena, bueno, en la práctica, con muchas cosas que fueron surgiendo en el momento. Pero lo interesante es que después de la independencia, lo que ocurre, creo yo, es que siempre se ha pensado que, tengo que terminar, ¿no? Quedan 2 minutos. Eh, la, la independencia no fue una ruptura, fue una separación, ¿no? Y eso uno lo ve en que la mayoría de las instituciones de América y el orden de América reflejado en estas plazas, ¿no? Las ciudades que se hacen después en América, las constituciones que se hacen en América, siguen una traza y una ordenanza que tiene que ver directamente con las leyes de India o con las regulaciones de planificación urbana. ¿Por qué? Porque fue un mundo que no se puede decir como, no fue colonia, esto la demuestra de la manera más clara. Fue España en América, que siguió, ¿no?
y entonces hubo intendencias, gobernaciones, municipios, está lleno de sitios incluso de grandes personas contrarios al mundo español o a la dominación española, como Alberdi, como Sarmiento, que hablan de que hay que hacer las cosas según las leyes indias, así tal cual. Bueno, ahora termino para no alargar, y es un poco esta visión general de la crítica, ¿no? Lamentablemente hemos asistido a manifestaciones antihispanistas en Chile, nos ha tocado ver, y esto de botar estatuas. Yo diría que más que antihispanismo por tontera, ¿eh? Pero bueno, porque en muchas de estas cosas hay estupidez más que ideología. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de fondo es que efectivamente estamos y hemos estado siempre frente a esta crítica de un mundo español que es una herencia. Algunos lo ligan a este mundo liberal del siglo XIX que luchó por crear un Estado-nación y lejano de lo español. Ahora, lo más curioso es lo siguiente, yo estudié, mi tesis doctoral es la influencia francesa en América, ¿no? Entonces uno dice, claro, lo que ocurre después de la independencia es que se buscan nuevos modelos. Dice, el modelo inglés no sirve porque es anglosajón y no es católico. Nos quedamos con el modelo francés. Pero el modelo francés que llega a América es la Francia católica, monárquica, de las congregaciones, etc., hasta que se dieron cuenta al final muchos liberales, oiga, esto no es lo que queríamos nosotros, ¿no? Y vamos a buscar el modelo alemán. Y vamos a traer profesores alemanes a Chile, por ejemplo, que al final, como nadie de los pescaba, terminaron haciendo clase de francés. Bueno, uno se da cuenta que hay o ha habido un intento por acallar, borrar una realidad que está tan presente como la piel, los ojos, el habla, la fe. Una fe que es popular, llena de sincretismo, una fe, que no sé cómo será aquí, pero muy de votos, muy de mandas, ¿no? Y poco de práctica. Poco coherente, pero eso más que americano es un problema de la condición del ser humano. No quiero alargar más, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor. Me estaba mirando con miedo porque les tengo el tiempo muy justo, pero para todo lo interesante y todo lo erudita que ha sido su presentación, que le agradezco muchísimo, han salido algunos de los temas que quizás luego podemos hablar: mestizaje, la herencia podríamos hablar también de la doble condición de América como herencia hispánica, pero luego también con la independencia, que surge algo nuevo, ¿no? Bien, creo que esos son algunos de los temas que luego podemos ir discutiendo y que pienso que serán muy interesantes. Y a continuación vamos a dar paso al profesor Martín Federico Ríos Saloma, que es profesor investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Complutense de Madrid y ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado de Historia de la UNAM. Allí dirige el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media y es autor de algunos libros, de los cuales voy a extraer algunos que pienso que pueden ayudar a ubicar la investigación del profesor, como serían, por ejemplo, La Reconquista, una construcción historiográfica, siglos XVI-XIX, que publicó en 2011, algún volumen colectivo, como puede ser, por ejemplo, Fernando III, Tiempo de Cruzada, publicado en 2012, El mundo de los conquistadores en 2016, Guerra Santa y Cruzada en el Estrecho Peninsular 2017, o un libro de historiografía que también Historia y método en el siglo XX, 2018, o Conquistas, escenarios, actores y reflexiones, Nueva España, 1519-1550, que es publicado en 2021, a la que se suman una gran cantidad de artículos especializados y de divulgación vinculados con la historia y la historiografía españolas. A lo que yo creo que también habría que añadir que, como hablamos ayer, tiene un papel protagonista en este último documental tan sonado y tan conocido de la España, la gran globalización, ¿no? Si no me equivoco. La primera globalización, perdón. Así que yo le doy la palabra al profesor Ríos Saloma
y les invito a escuchar atentamente porque pienso que será también muy interesante. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Santiago, por esta presentación tan generosa. Por supuesto, es de rigor agradecer a las instituciones organizadoras, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Internacional de La Rioja y a las personas que hacen posible los congresos, profesor Javier Gómez y Blanca Millán, que como bien decía el profesor Javier, lo han organizado con tanto cariño, y por supuesto al público que nos acompaña tanto en la sala como a través de Internet, porque ahora las redes sociales son fundamentales para la difusión de la historia. Me ha pasado con el profesor Gómez, tenía preparado otro tipo de intervención, pero viendo la dinámica y sobre todo los marcos de reflexión que se plantearon ayer, he reformulado prácticamente toda la intervención. Entonces quisiera iniciar con dos anécdotas para reflexionar sobre esta vigencia del pasado. En el año 1992 yo estudiaba el primer año de bachillerato, ahí le llamamos preparatoria. Y una mañana llegó el profesor de lógica y nos preguntó con estas palabras: ¿quién se quiere ir a España? Y claramente todos los chicos y chicas levantamos la mano y bueno, cuando nos vamos, vengan ustedes tal sábado que habrá una reunión informativa. De tal suerte que, ahorrando la historia, un instituto en Zaragoza organizaba un curso especial con motivo del 5º centenario del viaje de Colón. Estábamos en 1992 y buscaban realizar un intercambio con un país de América para que los chicos zaragozanos conocieran la realidad americana. Y bueno, por relaciones personales acabaron en mi instituto, de tal suerte que 20 chicos mexicanos nos fuimos o vinimos a España y 20 españoles vinieron a México. Bueno, la verdad es que fue una experiencia fantástica. Imagínense con 16 años salir por primera vez de tu país, cruzar el mar y bueno, Zaragoza es una ciudad preciosa. Nos llevaron al castillo de Mesones de Izuela, al monasterio de Piedra, visitamos la SEO, el castillo de Loarre, una escapada a Madrid y Toledo. Bueno, yo quedé fascinado y ahí llegué a la conclusión que quería dedicarme a la historia y a la Edad Media en particular. La segunda anécdota es mucho más reciente y tiene que ver el día que conocí a mi mujer en la estación de autobuses de Buenos Aires, en el marco de un congreso de historia medieval. Y cuando le pregunté su nombre, me dijo: bueno, me llamo Lucía. Digo, ¿qué? ¿Por la canción? Sí. Sus padres, que bueno, nacieron en los años 50, eran, bueno, pues devotos de Serrat, jóvenes en los años 60 y 70, y para ellos la canción de Lucía representaba un marco cultural, un lugar de memoria, y mi esposa se llama Lucía. Todo eso me permite introducir la charla, porque en el fondo, desde la perspectiva histórica, el pasado no existe. El pasado ya desapareció y lo que hace la historia es explicar a través de las fuentes y los testimonios que quedan qué pudo haber ocurrido en el pasado y establecer relaciones entre el pasado y el presente. Entonces, una perspectiva estrictamente científica, la vigencia del pasado, pues es una interrogante muy compleja, porque cómo traer al día de hoy algo que ya no existe. Pero sí que existen finalmente herencias, testimonios que van conformando un patrimonio común, porque la historia se encarga en última instancia de establecer relaciones entre el pasado y el presente, de complejizar la realidad, de establecer que nada es blanco y negro, sino que hay una enorme cantidad de matices entre uno y otro, y que la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Y por lo tanto, en cuanto hablamos de herencias, hablamos de riquezas, como ayer se decía en la conferencia inaugural. Y hablar de riquezas nos lleva a pensar en un patrimonio, que en este caso sería un patrimonio común, pero que me parece que lamentablemente a ambos lados del mar es un patrimonio común todavía muy desconocido. Yo recuerdo mis años en Madrid, la gente me preguntaba por los Panchos, por Cantinflas, como una manera de ir buscando un acercamiento muy legítimo. A la cuarta vez que me lo preguntaban, decía, no es posible que de España, desde México, solo se conozca esta parte de México. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luego fui a encontrar una respuesta más científica. Y lo mismo ocurre en México. España es un país realmente muy desconocido. Entonces, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI nos desconozcamos tanto y desconozcamos tanto esta historia compartida? Porque conocer nuestro patrimonio común permite la valoración de ese patrimonio común, su conservación
y el disfrute también de ese patrimonio compartido. Porque ese patrimonio compartido acaba siendo lo propio y acaban siendo marcos culturales que constituyen elementos estructurales de nuestra identidad individual, de nuestra identidad colectiva y de nuestras sociedades. Y eso me parece que nos permite constituir un complejo entramado de sentimientos compartidos. Si habría que definir la hispanidad, yo diría que es eso, un conjunto de sentimientos compartidos, construidos a lo largo de 5 siglos, evidentemente con sus diferencias, pero donde hay esa comunidad de sentimientos. Ya el profesor ha hecho pues algunas alusiones importantes. Yo quisiera insistir en la lengua, en ese tesoro compartido donde desde Los Ángeles hasta Concepción podemos entendernos en el mismo idioma. Y por supuesto en Madrid. Claro, y por supuesto en Madrid y bueno, en toda la península ibérica. Y no sé si ustedes han tenido la ocasión de viajar por América, supongo que sí, pero de verdad esa experiencia que ha contado el profesor de visitar desde México hasta Chile, Argentina y poder dialogar en la misma lengua me parece una riqueza fascinante, porque son miles y miles de kilómetros donde nos entendemos, porque la lengua evidentemente es una forma de pensar y comprender el mundo. Otro elemento común, el orden del tiempo, dado necesariamente por ese complejo proceso de cristianización que se desarrolló a partir del siglo XVI y que supuso una ruptura con el orden del tiempo previo de los pueblos mesoamericanos, particularmente en el ámbito de Mesoamérica, donde el cómputo del tiempo era una cosa realmente compleja. Estamos hablando de sociedades que tienen 2000 años de existencia, sociedades sumamente complejas y por lo tanto transformar ese orden del tiempo cíclico por un nuevo orden del tiempo de naturaleza lineal y cristiana significó una ruptura que permitió integrar al continente americano en la historia de la salvación, si lo pensamos en términos del siglo XVI, pero que también nos permitió integrarnos en esos calendarios festivos rituales de los cuales participamos todas y todos. Y siempre les insisto a mis alumnos, así ustedes no vayan a misa, sean los, porque doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sean los más ateos del mundo, me parece estupendo, pero todos celebran la Navidad, ¿no? Todos esperamos el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos. Todos esperamos las vacaciones de Semana Santa y así hasta llegar al Día de Muertos, que como bien saben es una de nuestras fiestas más importantes que hacen presentes a los que ya nos dejaron. Otro elemento fundamental, la comunidad de saberes. Una comunidad de saberes que comienza a constituirse a partir del siglo XVI, como fue recordado ayer, por supuesto, Vitoria, Motolinía, Sahagún, la lista es interminable de sabios que se acercan a las antigüedades americanas, que se renueva en el siglo XVIII con la Ilustración y que da nacimiento al pensamiento liberal, del cual van a abrevar esas repúblicas latinoamericanas en busca de sentido para el futuro y que por supuesto se nutre en el siglo XX gracias a la recepción en México, pero también en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, del exilio republicano español que en su momento representaba pues lo más granado de la intelectualidad española y que vino a enriquecer a nuestras instituciones. Siempre se toma como ejemplo la Casa de España en México, hoy Colegio de México, pero es tan solo una de las tantas instituciones que se van a nutrir con esa savia forjada pues, al calor del positivismo y del desarrollo de la ciencia en Europa. Y por supuesto, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, gracias a las telecomunicaciones, pues me parece que hemos logrado dar un salto más, ¿no? Casi la versión 3.0 de esta comunidad de saberes, donde a través del intercambio de correos electrónicos, enviarnos papeles, pasarnos libros, realizar reuniones de esta naturaleza nos permite incrementar esta comunidad del conocimiento. Y bueno, no sé si les ha pasado a mis colegas que han viajado desde América, o sea, cruzar el mar en 9 horas, o en 14 según se venga desde Santiago, desde Buenos Aires, es un auténtico milagro. Pensar que Colón se tardó 3 meses, que Felipe II nunca pudo venir, que sus papeles tardaban 3 meses en llegar a América, 2 para resolverse y otros 3 en volver. Si pasaba medio año y hoy de un día al otro literalmente podemos cruzar el mar, eso me parece que debe incrementar nuestro conocimiento mutuo. Pero también como historiador tengo que decir que el pasado no vuelve, ¿no? El pasado ya se fue.
Toda sociedad tiene su propia historicidad. Las sociedades se transforman a lo largo del tiempo y de nada sirve reivindicar ni glorias pasadas ni caer en victimismos. Presente es sumamente complejo, los desafíos del futuro inmediato son sumamente complejos, empezando por la desigualdad que la pandemia ha aumentado en todas nuestras sociedades, una desigualdad económica, por supuesto, el cambio climático. Ayer nuestro colega argentino decía que, bueno, la ideología del cambio climático, pues no sé si es ideología o no, pero lo cierto es que ayer en Madrid, bueno, la semana pasada, estaban a 40 grados. Y eso es innegable, que hay una transformación del clima que está afectando muchísimo a nuestras poblaciones. Entre el cambio climático, la desigualdad, se están generando muchos movimientos migratorios, como los que ocurrieron en el siglo XVI. ¿Cómo vamos a afrontar esos movimientos migratorios, fundamentalmente de África hacia Europa, de Centroamérica, como bien saben, y México a los Estados Unidos? Y no podemos decir no existe problema, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ahora voy a una reflexión de finales donde retomaré esos elementos. La polarización, por supuesto, que estamos viviendo en nuestras sociedades es terrible. ¿Y cómo es posible que si tenemos tantos elementos en común, estemos cayendo en esas polarizaciones que tanto daño nos están haciendo? Por supuesto, la guerra, ¿no? Nadie pensaba que acabando la pandemia íbamos a entrar en una guerra de consecuencias mundiales, aunque bueno, el foco militar esté centrado en Ucrania, pero en todo el mundo estamos viviendo esas consecuencias de la guerra, aumento de precios, aumento de energía, aumento del precio de los alimentos, y eso obviamente va a generar muchísimos problemas y la gente pobre va a sufrir un montón y claramente no se va a quedar de manos cruzadas muriendo de hambre. Por supuesto, no hay esencias patrias, hay que decirlo. No hay esencias nacionales porque toda nación, toda sociedad es producto del cambio, del flujo de poblaciones migrantes y por lo tanto todas las sociedades, las americanas, pero también las sociedades mediterráneas son sociedades mestizas y por lo tanto hay que reconocer la multiculturalidad de nuestras sociedades. Ocurría en la época romana, ocurría en la Edad Media, ocurría en el siglo XVI. Y por lo tanto, ¿por qué no recuperar la experiencia de esa monarquía hispánica que reconocía la pluralidad de naciones y que sabía dar a cada uno lo que le correspondía y por lo tanto sabía integrar en un proyecto mayor transatlántico a las distintas sociedades sobre las cuales se extendían los dominios del rey de España? Por ello mismo, y dado que nos estamos preguntando por la vigencia del pasado, yo diría que creo que es momento de centrarnos de verdad en aquello que nos une y lo que compartimos, respetando, por supuesto, las diferencias. Parece muy sencillo decirlo, pero yo recuerdo en mis años de estudiante de doctorado que yo decía, pásame, yo qué sé, aquella pluma que está allá. No se dice pluma, se dice boli. Bueno, pues pásame el boli que está allá. No se dice allá, se dice allí. Bueno, pues pásame el boli que está allí. Esas cosas que parecen muy sencillas, en el fondo están representando diferencias, ciertamente, pero es tan correcto decir bolígrafo como boli, como pluma, y seguramente que en Chile haya algún localismo, ¿no? Es decir, no son formas incorrectas y por lo tanto eso significa reconocer la diferencia que se expresa en formas tan simples, tan cotidianas, como la forma en la que llamamos las cosas o la manera en la que conjugamos los verbos. Y si nos debemos centrar en conocer aquello que nos une, me parece que estamos en un momento fundamental para volver a conocernos, para reconocernos otra vez en nuestras diferencias. Estos discursos que ha mencionado el profesor han hecho mucho daño. Efectivamente, los grupos indígenas sufrieron más en el siglo XIX y en el siglo XX como consecuencia de la construcción del Estado-Nación que quiso borrar esas diferencias e imponer la idea de Estado y por lo tanto una lengua nacional que eliminó a las lenguas indígenas, un derecho nacional que eliminó usos y costumbres tradicionales y por lo tanto se crea una identidad colectiva muy específica, combatiente en el caso de México, como ustedes bien saben, el indigenismo, uno de los grandes sustentos del gobierno surgido de la revolución. El indigenismo en sí mismo, y como lo plantó Luis Villoro en su libro clásico, Los grandes momentos del indigenismo en México, en realidad es una postura filosófica.
es reconocer la valía y la importancia de la historia de los pueblos originarios y su importancia en el presente. Eso es el indigenismo en su sentido originario. Cualquier otra utilización, no digo que sea falsa, pero en todo caso no es con la que fue pensada en el momento original. No es malo ser indigenistas y por ello entendemos reconocer la importancia de esos pueblos, reconocer los despojos que sufrieron a lo largo del siglo XIX y XX, los subrayo, es decir, en el momento de constitución del Estado Nacional y cómo hoy en las sociedades del siglo XXI dialogamos con esas comunidades que también tienen su propia visión de la historia, su propia visión del pasado y no podemos erigirnos, ¿no?, como superiores y pensar que nuestra visión y nuestra memoria es la única, ¿no? Ellos también tienen, hay que reconocerla, comprenderla, valorarla, explicarla también, y hay que decirlo claramente, sin idealizar a las sociedades indígenas ni idealizar el pasado. Por lo tanto, me parece que estamos, insisto, en un momento para reconocernos utilizando todos los medios que tenemos a nuestros alcances. Por supuesto, la educación primaria. Recuerden ustedes qué aprendieron de historia de América cuando cursaron sus estudios en la primaria, en la secundaria. Muy poquito, los 4 tópicos, Colón, bueno, Cortés, Pizarro, pero ¿qué aprendieron de la complejidad de las culturas mesoamericanas o incaicas? Si hoy preguntamos, solo se sabe que los mexicas sacrificaban y sacaban corazones, ¿sí? Pero no conocemos de esa complejidad, el cómputo del tiempo, las distintas sucesiones de esas culturas en 2000 años de historia. Y lo mismo pasa en México, que es el caso que conozco mejor. La historia de España se conoce muy poquito. Empieza en la época de los Reyes Católicos, Colón, por supuesto, y desde allí hasta el exilio, ¿no?, republicano que llega a México. Los otros 2000 años de historia previa de la península ibérica tampoco se conocen. Por lo tanto, ahora que podemos empezar a viajar y que la pandemia parece que nos da un poco de tregua, haré una invitación a que nos visitaran en América Latina, reconocieran América Latina, porque más allá de las diferencias superficiales que encontrarán, idiomáticas, de comida, sí, en México todo pica y todo tiene chile, ¿sí? Detrás de esas diferencias hay elementos estructurales comunes, la forma en la que concebimos a nuestras familias, como familias extensas, llenas de solidaridades, donde la comida del domingo, del fin de semana, es la que nos congrega a todos, donde celebramos cumpleaños, matrimonios, donde lloramos en conjunto la muerte de nuestros seres queridos. Por eso digo que la hispanidad es una comunidad de sentimientos y creo que es en esos sentimientos compartidos donde podemos reconocernos. Porque ciertamente España conformó América a partir del siglo XVI, pero indudablemente España se convirtió en España gracias a ese diálogo permanente con América a partir del siglo XVI. Y creo que tenemos que construir caminos y puentes de ida y vuelta. Y por eso quería iniciar con esas anécdotas, porque si hoy podemos compartir esta mañana yo con ustedes, fue gracias a ese profesor César Augustano, profesor de bachillerato, que entendió perfectamente lo que había que hacer en 1992, que chicos de 16 años nos conociéramos mutuamente y seguir construyendo esta comunidad. Y acabaría diciendo que mi hija, nuestra hija, se llama Amaya. No encontrábamos un nombre más bonito para ponerle a una hija de una chica argentina que se llama Lucía y un chico mexicano que se llama Martín. Muchísimas gracias. Lucía era por Ferraz y Amaya por ciudades. Nos gustaba mucho por Amaya y los Vázquez, que nos gustaba la novela histórica. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por esta interesantísima intervención. Pienso que hay que avanzar efectivamente hacia ese patrimonio común desconocido, por lo general. También pienso que se han aludido a algunos temas que se van a tratar a continuación y que también se han tratado en la ponencia anterior. Pienso por un momento en la educación que yo tuve en secundaria y en primaria y efectivamente estaba llena de tópicos, pero además de vacíos absolutos, ¿no? Y estoy pensando en concreto en uno de los vacíos que pienso que sería interesante estudiar, y es, por ejemplo, las campañas en el desierto del siglo XIX, en las que realmente es donde se produce el exterminio, literalmente, de las
comunidades indígenas en el Cono Sur, ¿no? Es algo que ha aludido antes el profesor González Errázuriz, ¿no? Como los indígenas, los nativos americanos fueron mejor tratados muchas veces en el tiempo colonial que en la conformación de los Estados-naciones en los que se procura esa homogeneidad y realmente eso implica hacer algo parecido a lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos de América y que implicó las campañas del desierto. Pienso que esos son episodios que no se conocen, que son verdaderamente interesantes para entender las independencias de los países en Latinoamérica o en Hispanoamérica y que son fundamentales para entender ese pasado. Pero para no alargarme y para dar paso al tercer y último ponente, no por ello menos importante, tenemos la suerte de contar con Manuel Lucena Giraldo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CSIC, que es además también profesor asociado en el Instituto de Empresa EA University y en el ESCP Business School Europe. Ha sido profesor, investigador visitante en la Universidad de Harvard, profesor en Stanford University, también investigador y profesor visitante en Tufts University en Boston, en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en el IBIC de Venezuela, en la Universidad de los Andes de Chile y Colombia, en el Colegio de México, en St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y ha sido también agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia y ha desempeñado cargos de gestión en educación superior. Sus publicaciones numerosas, me detendré en la última, que quizás es de la que podemos hablar más. Sus publicaciones numerosas se han ocupado de viajeros, de expediciones científicas, ciudades, imágenes nacionales, imperios y globalización, también una palabra muy interesante para hablar en este coloquio. Es también, además de historiador, escritor, novelista, profesor de no ficción en la Escuela de Escritura de Penguin Random House. Y además de ello, pues tiene otros méritos como formar parte del Consejo Asesor del National Geographic en Historia Global y es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y del Comité de Selección de la Academia Europea. Y pienso que de sus muchísimas publicaciones voy a seleccionar la última que ha salido hace unos poquitos meses, que debe ser muy interesante, no he tenido la oportunidad todavía de trabajarla, y que la publica además con el eminente historiador Felipe Fernández Armesto, padre de todas las grandes americanistas de historia global, que se llama Un imperio de ingenieros, una nueva historia del imperio español, y del que pienso que podemos también hablar en este coloquio porque será francamente interesante. Sin más preámbulo, muchísimas gracias, Manuel. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Santiago. De verdad que es un gran honor para mí el estar aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, con la organización de UNIR y además con jefes míos como Francisco Javier González Errázuriz, que hace ya años me confirió este título de profesor visitante permanente de la Universidad de los Andes de Chile y me hace pues una enorme ilusión estar aquí. De acuerdo con el programa inicial, y yo soy de formación británica y por lo tanto bastante empírico, vamos a hablar, o me voy a sujetar, si me permiten, a la cuestión de las vigencias del pasado, que es a fin de cuentas aquello que nos reúne esta mañana. Vamos a ver si podemos colocar. Y en ese sentido, yo creo que es importante señalar una serie de cosas. Allí no veo nada. Bueno, es suficiente. Ah, fantástico, fantástico. Pues yo me limitaría aquí en una muy breve intervención a señalar, cuando hablamos de vigencias del pasado, realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de historia. Y en ese sentido, yo no soy de escuela francesa. Los que no somos de escuela francesa, lo de la memoria histórica no lo compramos ni de broma. Una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Una cosa es pensar que tus abuelos fueron gente encantadora y otra cosa es ser
un historiador, por lo tanto, una mala persona y descubrir quizá que un abuelo tuyo fue una buena persona y otro fue un tipo malísimo. Y no pasa nada. Se puede sobrevivir en este sentido. La historia es una narrativa, está basada en una teoría literaria, en una poética de no ficción. La no ficción tiene reglas. Tiene que ver con la verosimilitud, tiene que ver con la contención de la adjetivación y de los adverbios, aunque nos gusten tanto, ¿verdad, Martín? Esto lo hemos hablado. Y en ese sentido hay un desarrollo de la escritura historiográfica en sus diferentes géneros posibles, las columnas, los libros, los artículos. Francisco Javier es un gran maestro en la divulgación historiográfica y hemos aprendido muchísimo con el proyecto que él dirigió en Chile, que es absolutamente maravilloso y admirable. Es una escuela de historiadores en la esfera pública y en la opinión pública. Y todo esto no tiene nada que ver con la memoria, no tiene nada que ver con la memoria histórica y tiene que ver con qué es la verdad en la historia. Que, voy a repetir una vez más, aunque yo no nací en 1968, un poquito antes y era demasiado niño. Claro que la verdad existe y claro que la verdad en la historia existe. Y la verdad en la historia es la verdad del historiador, que es alguien que se basa en las fuentes, que tiene límites y que no puede inventar, no puede ficcionalizar, cosa que sí pueden hacer los filósofos o los memorialísticos. Uno tiene que decir, hasta aquí llegué porque hasta aquí llegan mis fuentes. Y váyase usted a la Biblioteca Nacional y mire el documento, y si usted llega a otras conclusiones, allá usted. La historia en ese sentido es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque se basa en la capacidad de evaluación y lectura del paisaje histórico del pasado, que como bien ha dicho Martín, es lo que está aquí, es el presente. Y por otro lado tiene que ver con el arte, con que somos escritores. Un historiador no es más, a fin de cuentas, que un escritor, incluso si lo que cuenta lo cuenta visualmente. Y en ese sentido, yo quiero decir que mi posición aquí es estrictamente ante la vigencia del pasado, la de alguien que parte de una posición determinada, que es la de la historia profesional y la historia académica en un sentido, además de escuela. Yo soy un historiador de la globalización. Por eso yo creo que un repaso a la cuestión de las vigencias del pasado tiene que ir, y voy a ir a esta imagen que les propongo mirar, tiene que repasar cuáles son las verdades cansadas, cuáles son los pesos del pasado, cuál es la mochila que arrastramos en forma de prejuicios y estereotipos y de malinterpretaciones del pasado que condicionan, bueno, nos condicionan de manera muy grave, ¿no? Yo creo que ese es el problema verdadero que tenemos que, creo yo, tratar, por lo menos uno de ellos en esta sesión. Fue el gran crítico cultural británico George Steiner quien definió los estereotipos como verdades cansadas. Me gusta mucho esta interpretación. Lo utilizamos mucho en escuelas de negocios para poder explicar cómo hacer bien negocios en España, en Noruega o en Hispanoamérica, y cómo no podemos ignorar la esfera cultural, los contextos de comunicación y las enormes implicaciones que tiene el ignorar el pasado olímpicamente y pensar que, bueno, pues que se trata de algo que va a ser neutral o que simplemente ignorándolo no va a condicionar nuestras posiciones y obviamente, nuestros posibles beneficios. Por eso yo creo que este repaso a las verdades cansadas sobre el mundo hispano tiene que ver con cuáles son las vigencias del pasado, señalando, y esa es la buena noticia, que son ficciones, que nacen en un momento determinado y pueden morir en un determinado momento, que las percepciones binarias del pasado hispano son una mentira, que este viejo principio, no sé si Krause lo dijo o no lo dijo, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles, nos dice mucho sobre cómo, bueno, por supuesto eso no fue inventado por un español, sino por un mexicano. Si tengo bien entendido, Martín, yo creo que expresa muy bien a qué nos enfrentamos. A un pasado más grande que el presente, a un pasado imperial, a la primera globalización, en la cual la España actual no es la matriz única de ese pasado común. Este pasado es tan chileno, tan mexicano, tan boliviano como español actual. Los españoles actuales somos un pequeño fragmento heredero de la experiencia histórica del Imperio Español que comienza en 1492,
más o menos, y que termina en 1898, más o menos, porque los imperios tienen un pasado y también tienen unas continuidades, como se ha señalado de manera muy clara. Así que lo primero sería señalar que desde el punto de vista de la historia global, pensar en el mundo hispano, pensar en el Imperio Español, tiene que ver con cómo encajamos la primera gran pieza de ideología global del barroco, por utilizar un término yo creo que expresa bien lo del mestizaje, ¿no? Y lo actualiza, y cómo, a fin de cuentas, la experiencia humana actual somos el resultado de todo lo que ha ocurrido antes que nosotros. Por eso los historiadores globales somos optimistas, ¿no? Al final ha habido más gente capaz de comunicarse, de conversar, de amarse, como nos ha contado este episodio escalofriante de la estación de autobuses de Buenos Aires, Martín, y por eso estamos aquí. Si no hubiera habido más capacidad de empatía, de comunicación, de compasión, más celebración de humanidad que tragedia, pues no estaríamos aquí, señores. Y esto es así, aunque a los fracasólogos, a las ideologías radicales de la ultraizquierda esto les moleste tanto, ¿no? Quizá nos querrían a todos muertos por anticipado, pero seguimos aquí y estamos encantados además de conocernos. Pero en ese sentido, el repaso a las verdades cansadas creo yo que tiene que ver con esos prejuicios y estereotipos. Muy rápidamente. El primero es que en realidad esto del capitalismo somos bastante malos, ¿no? Esta imagen maravillosa de una señora que está en su tiendita por ahí, por los confines de Perú o de Ecuador, en el mundo andino, bueno, pero yo creo que define cómo le encanta al Newsweek, le encanta al mundo anglocéntrico duro retratarnos, ¿no? Somos mestizos, somos sospechosos, somos ineficaces, somos un desastre institucional, somos muy buenos haciendo redes y muy malos haciendo instituciones, reconocerlo no tiene por qué, es un punto de partida, creo yo, apasionante, pero esa es una imagen creada durante el siglo XIX. Cualquier historia tiene buenos y malos, ¿no? Aquí hay un punto de partida que es el siguiente. En 1800, la ciudad más importante del hemisferio occidental era México. El 56% del actual territorio de Estados Unidos forma parte del Imperio Español y del Virreinato de Nueva España. Y ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuándo se ponen en marcha los estereotipos negro-legendarios? Término inventado en 1910. No se les olvide nunca a algunos que va muy rapidito con las novelas hablando con demasiada prisa. En realidad esto tiene que ver, como suele ocurrir, con un aristócrata aburrido, ¿verdad, Francisco? Sí. Bueno, el señor Alexis de Tocqueville, que obviamente odiaba la Revolución Francesa por motivos obvios, él explicaba la falta de modernización de la Revolución Francesa como resultado del desastre causado humano, tecnológico e institucional a Francia por la Revolución. Si no hubiera sido por la Revolución, estaríamos por delante de Gran Bretaña, 1830, 1840. Eso fue lo que nos fastidió, vamos a dejarlo así. Y Alexis de Tocqueville entonces hace lo que hacían los patricios de entonces, que es irse a ver las prisiones de los países extranjeros a ver si aprendía algo. Era lo que estaba de moda, ¿no? En vez de ir a las discotecas, ir a las prisiones. Bueno, Tocqueville pierde el interés por las prisiones en 10 minutos y lo que se dedica es a viajar por Estados Unidos y a descubrir el mundo del siglo XX que viene, el mundo de la sociedad de masas, el mundo de la democracia del futuro. Y en ese consistente retrato que es Democracy in America, Estados Unidos, bueno, el país del futuro que es Estados Unidos, hay una contraparte y la contraparte es el mundo hispano. Digamos que si democracy will be in America, democracy will not be in Hispanic America. Y en ese sentido nos convertimos en el territorio de la anomalía, en el territorio del excepcionalismo. Igual que en 1860 hay un viajero francés que pasea las pampas castellanas y cuando ve el ferrocarril, el único que existe, Martín, el Madrid-Aranjuez, se agarra a un enfado monumental y dice que España va al desastre total, que va a perder su esencia, se va a parecer a Francia, y él no piensa en que los pobrecitos van a poder coger un tren y van a poder salir de la miseria, del hambre y de la pobreza. Eso él no lo piensa, él lo que quiere es que seamos una buena foto arcaica del pasado, ¿no? Como buen romántico. Pues eso mismo es lo que Alexis de Tocqueville pretende. Nos convertimos en el territorio del excepcionalismo y la anomalía. Y eso genera 3 o 4 estereotipos, quiero que son las vigencias del pasado.
Primer estereotipo negativo que nos pesaba y nos sigue pesando, inventado, mencionaste a Humboldt, Francisco José, que yo creo que sigue pesando de manera clarísima en la autopercepción, o por decirlo más técnicamente, en la autoimagen y la heteroimagen, en el cómo nos vemos en el mundo hispano y cómo nos ven. En términos de comunidad compartida, de comunidad emocional, Martín, de 600 millones de personas que hablamos español y además, en una parte nada desdeñable, somos católicos y además en una parte nada desdeñable, nos gustan las familias extensas y lo que ustedes quieran sumar. Primer estereotipo, la anomalía geográfica. El quizá futuro ministro del gobierno colombiano, Alejandro Gaviria, que fue rector de la Universidad de los Andes, la mala, la de Colombia, escribió un ensayo muy bonito sobre la geografía como destino. Bueno, parece que nuestras montañas son más grandes, nuestros terremotos son especialmente agudos, los de Chile son bravos, ¿no? Eso hemos pasado algunos, pero muy entretenidos, eso es verdad. Bueno, todo eso nos vincula a una relación con la naturaleza que pasa por esa vigencia del pasado, Santiago, según la cual parece que no somos capaces de hacer túneles, carreteras, aeropuertos. Todo esto es ridículo, es un estereotipo que lamentablemente ha tenido un enorme peso a la hora de planificar las infraestructuras de los Estados-nación. Pero seguimos con esa idea de la naturaleza agresiva y determinista. Otro estereotipo que pesa muchísimo, el caudillismo. Bueno, aquí hablabas antes de las guerras del desierto, ¿no? Bueno, yo lo que me pregunto es que el resto del mundo es que no ha tenido caudillos. En todo caso, habrá que hablar de la larga tradición democrática del mundo hispano. Mi querido amigo Eduardo Posada Carbón no cesa de estudiar elecciones. Nos divierte mucho esta idea de que en 1854 hubo un cantón en Santander, en la actual Colombia, por un breve periodo, pero vigente, las mujeres tuvieron derecho al voto. Sí. No conocemos ningún caso anterior, salvo que en Chile hayan hecho ustedes algo así de extravagante. 1952. Bueno, pues 1854 las mujeres de Santander podían votar. Bueno, hay una continuidad de las tradiciones constitucionales, democráticas y electivas que tienen que ver con la Constitución de Cádiz, por supuesto, y con, bueno, la importancia de la comunidad política que pasa por la participación, por la voz y por la integración de las corporaciones. Y en ese sentido, parece que los únicos condenados al caudillismo somos nosotros. Otro estereotipo absolutamente urgente de revisar. Vinculado con esta idea, el estereotipo del arcaísmo político y la falta de buen gobierno. Ahí tenemos a Bolívar en un emblema chavista demencial, el que sirve una revolución ara en el mar. Eso nunca lo recordó Chávez, claro, pero eso era lo que decía Bolívar en 1830, poco antes de morir camino del exilio en Santander. La idea del arcaísmo político, la falta de buen gobierno, el déficit de modernidad, el imperativo de la revolución. Vamos a hacer una constitución que con otra constitución seguro que empezamos de cero y ya ese pecado original que arrastramos genealógico desaparece. Muy rápidamente, victimismo, la culpa siempre es de otro, siempre hay un imperio al que echarse en cara, ¿no? El español en primer lugar, el estadounidense en cualquier otro y el que toque, ¿no? Bueno, la ausencia de autorresponsabilidad, la fracasología. Si se mira al pasado, Santiago, es solo para ver que estamos condenados a un futuro nefasto, ¿no? Y en ese sentido, esta imagen yo creo que dice más que 1000 palabras. En el año 2011-2012, la agencia EFE se atrevió a convocar un concurso para celebrar el bicentenario de las independencias hispanoamericanas. Y alguna artista colombiana residente en Barcelona, vamos a dejarlo así, nos soltó semejante cosa. Bueno, pues la celebración de lo negativo, ¿no? Yo no sé si le dieron el premio y le dieron el fondo correspondiente, seguramente sí, porque lo que hizo fue reforzar el estereotipo del fracaso bajo el cual hemos estado condenados a vivir. La última vigencia del pasado en forma de estereotipo de prejuicio que opera es la llamada pornomiseria. La palabra pornomiseria fue inventada en 1970 por una crítica cinematográfica colombiana. Ya saben que los colombianos son muy buenos inventando palabras. Y Ilan Stavas, el gran crítico cultural mexicano-estadounidense, lo define de esta manera. Los manuscritos de autores de origen hispano deben tratar de drogas, guetos, alienación, prisión y al final redención personal. Ahí tienen la foto
de la famosa Hacienda Nápoles del nefasto asesino Pablo Escobar. ¿Y cómo se define la pornomiseria? Si puedo mostrar lo peor de mí mismo, ¿por qué me quedo solo con lo malo? Todo lo vinculado con la narcoliteratura, el narcoarte, la industria cultural de la ficción vinculada con la exhibición obscena de todo lo peor que somos y todo lo peor que tenemos, y hay gente viviendo divinamente de este tipo, de esa factoría de las industrias culturales, tiene que ver con algo que puede ser memoria, Santiago, pero desde luego no es historia y desde luego no es presente. La buena noticia es que podemos deconstruir todos estos estereotipos, que podemos contrarrestarlos, que podemos decir esto tiene un comienzo y por lo tanto puede tener un final. ¿Qué hay detrás de las verdades cansadas? ¿Dónde está la realidad hispana actual? Bueno, yo creo que tenemos el segundo idioma global, somos el primer idioma global latino, somos quizá unos 600 millones de personas y estamos ya en un mundo que no tiene nada que ver con estas genealogías. Yo creo que seguir con términos como pueblos originarios. Todos venimos de otra parte, todos venimos de África y más bien de Kenia y de Tanzania. La historia global es una gran narrativa. No aceptamos los nativismos, no aceptamos los indigenismos. Yo también soy indígena y usted también me va a dar un cheque, seguramente. Bueno, en ese sentido, yo creo que la imagen de un mundo en red, ahí la imagen lo expresa muy bien, que liquida los debates del siglo XIX, que entiende que la globalización funciona a partir de una lógica del espacio, una lógica del tiempo. La del espacio es que el mundo es policéntrico, hay muchos centros y que vivimos también un tiempo que no es evolutivo, no es lineal, no vamos de la barbarie hacia la civilización, aunque recuperemos supuestos ideales indigenistas, y más bien el mundo tiene que ver en el futuro con cómo las vigencias del pasado, si alguna, se van a vincular con dónde cogemos la estación de metro más cercana que nos lleve en la dirección correcta. Esa idea del metro, ¿no? de dónde está el nodo de globalización más cercano, nos coloca en la última idea que quiero transmitirles. La globalización está basada en la interrelación, está basada en el intercambio de personas, de objetos, de tecnologías, de emociones, de biologías. Por lo tanto, Martín, no tiene sentido el debate sobre la multiculturalidad. Siempre hemos sido modernos, que diría Michel Serres. Los hispanos siempre hemos sido modernos, siempre hemos sido por delante. Tiene que ver, en cambio, con definir qué es lo intercultural que hay en nosotros. ¿Qué parte de nosotros se puede traducir, se puede trasladar, se puede negociar, se puede vender, se puede comprar, puede generar riqueza? ¿Cuál es la Commonwealth, la riqueza compartida que tenemos, que es lo que nos sostiene y, sobre todo, cómo podemos colocar el contexto de los debates, yo creo, sobre todo en un contexto de urgente globalización con acento hispano, antes de que otros nos coloquen el protocolo, nos definan las reglas y seamos, como en siglos anteriores, perdedores del debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan interesante intervención. Yo le agradezco especialmente que haya enfatizado la importancia del historiador, el papel del historiador en el tratamiento de la historia, por encima de, como ha dicho, de la memoria o de las memorias que pienso que han hecho mucho daño. El propio Pierre Nora, hace no tantos años, en una entrevista dijo que estaba sintiendo la tiranía de la memoria, y la estaba sintiendo él, que había iniciado el movimiento de la memoria en la historia. Pienso que volver a reivindicar el papel del historiador como el intérprete más adecuado del pasado es fundamental, y sobre todo para superar estos debates que a veces son estériles sobre qué memoria prima sobre la otra y si la memoria tiene suficiente calidad. Bien, pienso que es muy interesante, muy importante que se reivindique que la historia y la memoria no son lo mismo y que la historia es mucho más profunda, como hemos visto en estas mesas, y que llega mucho más allá, tiene un alcance mucho más
verdadero, ¿no? Yo diría, Santiago, que en realidad es que la memoria es ahistórica o antihistórica. La memoria es otro negociado, vamos a decirlo así, claro. Usted puede escribir una llamada novela histórica sobre lo que quiera, pero eso no es historia. Claro, hay que decir aquí, Francisco, lo digo desde la admiración, es que los historiadores hemos escrito muy mal. Y como hemos escrito muy mal, hemos perdido a nuestros públicos. Francisco hizo un trabajo, insisto, en Chile absolutamente maravilloso. Y por eso hay gente que lee novelas históricas de presentadoras televisivas sin nombres y apellidos y se creen que aprenden historia. No aprenden nada absolutamente, y además eso no son novelas históricas en el sentido clásico, tolstoyano o a lo Pérez Galdós, si me permiten un ejemplo muy inmediato con nosotros. Esto no tiene nada que ver con la memoria. Me permiten también sugerir la lectura de 2 libros, yo creo que son fundamentales. Santos Juliá, que en paz descanse, fue un gran historiador español que tuvo el coraje de escribir un libro poco antes de morir sobre la vigencia de la historia en tiempo de memoria. Claro, hubo mucha gente que le retiró el saludo porque estaban con lo de la memoria histórica entonces, ¿no? Y el libro de David Reeve, Contra la memoria, el hijo de Susan Sontag, un gran historiador, y lo aclara perfectamente el asunto, ¿eh? O sea, yo creo que después de esos 2 libros no tiene sentido seguir con esta interesada confusión. Manuel, disculpa, yo voy a decir algo aquí políticamente incorrecto, quizás deje de ser historiador para el resto se acabó. No, pero todo el tema de la memoria, ¿qué es lo que es? Yo muchas veces he pensado que estamos en una condición en la cual muchas veces el presente hace la historia. Nosotros somos los que hacemos la historia, etc. Hay mucho de verdad y tiene que ver con metodología y todo, pero no podemos perder el punto de vista que si bien el pasado ya no existe, la historia sí existe, ¿eh? Y es la historia la que hace el presente. Entonces, a mí me da la impresión que estamos analizando el pasado en virtud de una serie de condicionamientos de época y que todo lo que queremos explicar de la historia es nuestro propio problema personal actual, digamos, ¿no? O sea, el problema que tiene un país aquí lo buscamos en la leyenda negra o en la dominación de tal. Creo que el papel del historiador aquí es bastante más simple y humilde, y es mostrar la historia, ¿eh? Y con cierta objetivo de pensar, muchas veces se dice la verdad no se puede conocer, y menos en el pasado. Eso es falso. No se puede conocer toda la verdad. El único que conoce la verdad completa es Dios, porque es la verdad, punto. Pero todos podemos aproximarnos en parte a esa verdad, y esa es la tarea del historiador, porque si no renunciamos a esto y la historia la crea el historiador en una narración, y entonces todo es válido y estamos llenos de historias ficciones o pseudohistoriadores, como dice Manuel. En Chile tenemos unos casos insólitos en que obviamente ellos desprestigian a todos los padres de la patria, todos, o sea, hay que escandalizar, digamos, ¿no? Contando algo sin ninguna cita a pie de página, obviamente, ni fuente, inventan, y estamos dando el paso a una nueva historia, comillas, que está penetrando profundamente en todas las sociedades, que, perdónenme, es más falsa que Judas, ¿no? Yo añadiría que también tuvimos una estupenda ponencia ayer con el profesor Arellano, en la que nos habló de los condicionamientos ideológicos a los que se ve sometida la crítica literaria, que puede llegar a presentar a Sor Juana Inés de la Cruz como una feminista independentista, antihispana, ¿no? Y nos fue señalando, porque a veces parece que hay que señalar lo obvio, ¿no? Pero nos fue señalando en distintas partes de su obra, pues aquellas cuestiones en las que se ve evidentemente que Sor Juana Inés de la Cruz no puede presentarse como una especie de Alfonsina Storni o de poeta maldita que reivindicaba la independencia hispana en el siglo XVI, ¿no? Y que en ese sentido los humanistas en general estamos implicados en esta búsqueda de la verdad, y con una buena crítica, con un buen aparato de notas, con una buena investigación, ¿no? Así que por eso efectivamente es absolutamente urgente volver a explicar esto, ¿no? Estos temas.